Cordial saludo, mi nombre es Gerson Augusto Gelber Rojas, matriculado en el curso de cromatografía del programa de Ingenierías de Alimentos de la UNAM. Cromatografía es un método físico usado principalmente para la separación de los componentes de una muestra en el cual estos se distribuyen entre dos fases, una de ellas estacionaria mientras que la otra se mueve. La fase estacionaria puede ser un sólido o un gel y puede estar empacada en una columna, esparcida en forma de capa o distribuida como una película. La fase móvil puede ser un líquido o un gas. Zumbado H 2021. Clasificación de los métodos cromatográficos. En función del mecanismo físico-químico que rige la separación. Se puede dar en cromatografía de absorción, de reparto, de intercambio iónico y cromatografía de filtración sobre gel. También se puede dar en función de la disposición de la fase estacionaria. Se define la cromatografía en columna cuando la separación ocurre un sistema cerrado, o sea, una columna, y la cromatografía plana ocurre en una superficie plana y abierta, un papel o capa delgada. En función del estado de la fase móvil, cromatografía líquido cuando la fase móvil es líquida, cromatografía de gases cuando la fase móvil es un gas. El estado de segregación de la fase estacionaria, el cual puede ser sólido o líquido. La cromatografía líquida clásica utiliza una fase estacionaria, un líquido absorbido por un sólido, líquido con un mecanismo de reparto y filtración sobre gel o un sólido propiamente. La cromatografía líquida en columna evolucionó en su desarrollo hacia la cromatografía líquida de alta resolución, HPLS por sus siglas en inglés, mientras que la cromatografía plana encuentra hoy un gran despliegue en la cromatografía de capa delgada de alta resolución, HPTLC. La cromatografía líquida en columna puede experimentar los cuatro mecanismos de separación: absorción, reparto, intercambio iónico y separación sobre gel. De igual forma ocurre con la cromatografía plana, que también es una cromatografía líquida. Sin embargo, al ver la imagen, vemos que en la cromatografía plana no es tan común ver la filtración sobre gel. La cromatografía plana de capa delgada tiene lugar en dos fases, una de las cuales es móvil y la otra es estacionaria. La fase estacionaria está dispuesta en forma de película sobre una superficie plana, como lo podemos ver. Esta es la película fina, que es la fase estacionaria, mientras que la fase móvil asciende o desciende a través de la capa del material que constituye la fase estacionaria. Preparación de la placa cromatográfica. El absorbente se extiende sobre una lámina plana, vidrio o alúmina generalmente. Aplicación de la muestra. La muestra se aplica en 1.5 centímetros de los bordes de la placa. La muestra se pueden hacer con micropipetas, microjeringas o microcapilares, como lo vemos acá. La línea de patrón de las muestras que no va a pasar sobre la línea de aplicación. El desarrollo del cromatograma consiste en hacer pasar la fase móvil solvente de corrida a través de la fase estacionaria. La profundidad del solvente no debe ser superior a 1 centímetro para evitar que sea diluida. Una vez colocada la placa en la cámara cromatográfica, el disolvente asciende por capilaridad, arrastrando los solutos que separan en función de las diferencias de afinidad por la fase móvil y la fase estacionaria. Ya explicaremos más adelante. El revelado mediante métodos físicos y químicos que permiten visualizar la visión de los mismos en la superficie de la placa. Los componentes de la placa aparecen inmovilizados en la placa como manchas. Se identifica de modo sencillo comparando las distancias de recorrido de los diferentes patrones aplicados. Entonces aquí vemos la placa en la cámara cromatográfica. Vemos que el solvente no pasa de 1 centímetro para evitar que sean diluidos los patrones de muestra, y en este caso la dirección del solvente va de forma ascendente. Acá tenemos los resultados de la manera en que ascendieron los patrones de muestra, donde denominan que estos que están más pegados a la línea de los patrones de muestra contienen mayor afinidad con la fase estacionaria, mientras los que tuvieron mayor recorrido, o el que tuvo mayor recorrido en este caso, tiene mayor afinación con el solvente utilizado. Las placas cromatográficas, los soportes más usados donde se encuentra extendida la capa delgada, son el vidrio y el aluminio y algunas láminas plásticas.
Las fases estacionarias de mayor empleo son el gel de silicio o sílica de gel activada, el óxido de aluminio, el polvo de celulosa y el Kielschgulm para separaciones por absorción. En el caso de la cromatografía por partición, el gel de silicio no activado y la celulosa son las más activas. En tanto, para el intercambio iónico se emplean resinas intercambiadoras. Cromatografía de columna. Utiliza para su realización tubos largos y estrechos donde está contenida la fase estacionaria, logrando en el interior la separación de la cromatografía. Entonces acá tenemos una gráfica y dice que al ir añadiendo el huyente, que en este caso sería la fase móvil, como lo tenemos acá, una muestra A y B, un componente o una muestra con un componente A y B, empezamos a añadir la fase móvil y él empieza a bajar por la fase estacionaria, ¿sí? Y empieza los componentes de A y B a separarse. En este caso ya van más separados y en este caso ya totalmente se ha separado. ¿Qué sucede? El primero en salir es el componente A. Quiere decir que es el que tiene mayor afinidad hacia la fase móvil. Mientras que el compuesto B, que fue el segundo en salir, más demorado, tendría más afinidad con la fase estacionaria. Tenemos un detector que es el que me eleva en el factor, en el tiempo de recepción, la señal en el punto más alto cuando sale el primer componente. Las etapas del trabajo de la cromatografía líquida en columna convencional. Tenemos la selección de la fase móvil y la fase estacionaria. La selección de la fase depende de la estructura y componentes a separar. Es decir, si en los compuestos predomina la polaridad, puede usarse cromatografía de reparto o de absorción. Si los solutos a separar son ionizables, se podría elegir la resina intercambiadora como fase estacionaria. La aplicación de la muestra se incorpora en la columna en una pequeña cantidad de fase móvil cuando el solvente con el que se cargó la columna haya penetrado totalmente la fase estacionaria. Corrida cromatográfica y elusión consiste en pasar la fase móvil a través de la columna cromatográfica. Los componentes de la muestra se moverán a lo largo de la fase estacionaria arrastrados por el solvente que actúa como fase móvil. Existen diferentes modos de eludir los componentes. Tenemos elusión isocrática, elusión por etapas y elusión gradiente. La recogida de los aluatos y detención de los componentes separados se puede realizar de dos formas dependiendo del objetivo. La eficiencia de la columna cromatográfica, vemos que a la salida de la columna está un detector, como en este caso, que emite una señal analítica sobre los componentes que se van eluyendo, registrado en forma de cromatograma en gráfica en versión de señal versus tiempo de detección. Entonces vemos acá que la muestra va añadida con la fase móvil y este detector me da una señal en los puntos más altos cuando esas muestras o esos componentes van saliendo y estos que tienen mayor punto o el pico más alto son los que tienen mayor afinidad con la fase móvil. Bibliografía Zumbado Fernández 2021. Muchas gracias.